Buenas tardes a todas y a todos. A todos tenemos el día de hoy en nuestra clase a Verónica Ferrari. Ella nació en Lima, estudió lingüística, también es comunicadora, feminista, cuidadora de su hogar. Estudió lingüística aquí en San Marcos y una maestría en género también en nuestra universidad. Y tengo entendido que acaba de iniciar un diplomado en literatura infantil y juvenil en la Universidad Ruiz de Montoya. Ella fue presidenta del Movimiento Homosexual de Lima, MOL. Dirige la escuela itinerante feminista que suele viajar por todo el Perú y al mismo tiempo también coordina y dirige Mano Alzada, un medio de comunicación independiente, autogestionado, que tiene un enfoque de género y de diversidad, ¿no? Ella trabajó en la editorial Navarrete y es ahí donde empezó a crear historias o cuentos para niños, para niñas, ¿no? Y precisamente el día de hoy va a presentar su libro de cuentos, Camila tiene dos mamás, un título muy sugestivo. Este libro tiene las ilustraciones de Mayra Ávila, fue publicado en 2015 por editorial El Armario de Zoé, y bueno, le invitamos a compartir con nosotras, con nosotros el origen de este cuento, eh, cómo así se animó a su publicación, si tiene además miras de publicar, ¿no?, otros relatos. Tenemos entendido a su vez que hace poco ha realizado un documental, así que, bueno, te dejamos la palabra, Vero, por favor, adelante. Ya, gracias Carolina por la presentación y por la invitación. ¿Se me escucha bien? Te escuchamos muy bien. Ya, genial. Bueno, el libro se publicó en el 2015, es un cuento dirigido a toda la familia en general, no solamente a niños, niñas, niñes, sino, la verdad lo ha acogido bastante gente adulta, ¿no? Porque da algunas indicaciones de cómo enfrentar el acoso escolar por homofobia, lesbofobia, transfobia en los colegios. Entonces, pero como es dirigido también para niños, niñas, niñas, tiene gráficas muy bonitas, ¿no? Quisimos hacerlo en papel cuché, en formato grande, para que sea atractivo. O sea, para nosotros era importante que sea atractivo para el público al que iba a llegar. Y la idea surge porque en ese tiempo estábamos en un colectivo, Zoe, que es la editora, y yo, que se llamaba Visibles, y teníamos muchas ganas de hacer algo que para las infancias, ¿no? Que hablara sobre las infancias LGTBIQ y que estuviera dirigido a ellos, ellas. Y había muy poco, la verdad, en Perú para este público, ¿no? Y aparte de nosotras habíamos sido niñas lesbianas en algún momento y nunca habíamos tenido un referente de cuento en donde se pudiera mostrar nuestras vidas. Entonces queríamos de alguna forma llenar ese vacío que hay en la literatura infantil de nuestras realidades. Entonces surge por eso. Tuvo bastante repercusión, la prensa pues le parecía un tema, como le parecía un tema controversial, hubo bastante publicidad. Los conservadores dijeron que lo iban a quemar, hicieron una batalla, una campaña en contra del libro, que en el fondo fue muy divertida, ¿no? Yo siempre me divierto con lo que hacen, la verdad. Nunca lo quemaron, creo que no lo compraron, a pesar de que el libro no es muy caro. No sé si lo han visto, está aquí, es así, y bueno, tiene la referencia en general, la ilustradora me pintó a mí y a mi hija, ¿no? Y a mi novia desde entonces. Entonces estábamos ahí las tres reflejadas y era un poquito nuestras vidas, ¿no? Pero evidentemente con toques de ficción.
Y eso tuvo muy buena acogida, le gusta mucho a las niñas, niños, niñes, también les gusta a sus papás y a sus mamás, y creo que aparte de lo literario, nuestra convicción era que sea una herramienta política, ¿no? Que sea una herramienta de incidencia que visibilice nuestras vidas, ¿no? Entonces estuvimos más preocupadas por eso, creo que por el contenido, que igual o sea, es literario, sí, pero tiene mucho de explicar cosas, ¿no? Cuando en la literatura lo que más intenta es mostrar que explicar, pero era nuestro primer intento de hacer algo para las infancias, así que nos salió Camila tiene dos mamás. Ujú. Vale. Y con mi compañera tenemos unos proyectos de hacer cuentos también dirigidos al público infantil sobre el movimiento LGTB, para explicar las identidades, para explicar qué es tener un papá gay, qué es tener una hermana trans, qué es tener una tía lesbiana, ¿no? Qué es ser uno mismo LGTB, explicar también la historia del movimiento LGTB y feminista. Entonces estamos en ese proyecto porque hemos abierto una biblioteca en el centro de Lima. Estamos en una zona muy cerca a Plaza San Martín, que es una zona vulnerable. Hay mujeres ejerciendo trabajo sexual, hay bares clandestinos, hay delincuencia, hay microcomercialización de drogas, que es en Girón Tumaza, que está por el Jurado Nacional de Elecciones, y en una esquina hemos alquilado un local y hemos puesto una biblioteca, ¿no? Y está dirigida para que, es una biblioteca feminista, diversa también, para que las niñas, niños de este barrio tengan referentes positivos también, que tengan esperanza, que crean que su destino no es la pobreza, ¿no? Que es a lo que muchos niños y niñas están condenados en el Perú por las causas estructurales que ya conocemos, ¿no? Entonces, nuestro afán ha sido poner esa biblioteca, y con la biblioteca tenemos el proyecto de cuentos infantiles sobre el movimiento LGTB y sobre las identidades LGTB, y también sobre algunas feministas. La biblioteca se llama Miguelina Costa, entonces, que es una feminista que para nosotros es un referente de lucha, ¿no? Fue una abogada, la primera abogada que litigó, y en honor a ella hemos puesto su nombre en la biblioteca. Y tenemos el proyecto Escritorcitas para las niñas, para que escriban sus cuentos, sus poemas, y nosotras se lo publicamos, ¿no? Ese es el producto del proyecto Escritorcitas, que un poco se ha todo pausado por la pandemia, pero que el otro año ya esperamos realizar. Qué bonito proyecto. Gracias. Felicitaciones, Verónica. ¿Y tienes como tus trabajos primeros en este género de cuento fueron en Editorial Navarrete? Sí, Pero, yo trabajé en Editorial Navarrete hace bastantes años, cuando estudiaba uh-huh. lingüística en San Marcos, y sí, o sea, yo entré como correctora, pero nos hacían corregir los cuentos, corregíamos álbumes, corregíamos las figuritas, ¿no? Corregíamos todo lo que salía de Navarrete Cuentos, y en un momento llegábamos a escribirlos también porque había mucha demanda de cuentos, así que todos esos cuentos han salido sin nombre, ¿no? Han salido de lo que se nos ocurría en ese momento, y era como súper espontáneo y sin autoría total, así que no sé por dónde andan esos cuentos. Mira, ¿no? Pero fueron tus primeros pininos en esta tarea de escribir. Y créeme que la narrativa así para la infancia, me dicen que se vende muchísimo en Sí, relación sí, a la sí. poesía y todo eso, tiene muchísima acogida, ¿no? Entonces, Sí, te felicito por este libro. Camila tiene dos mamás, y más bien invito al grupo de estudiantes para preguntar, opinar, qué les parece. Tal vez podrías mostrar algunas páginas del libro. sí. Bueno, esta es la portada. Ya. Ahí está Camila. No sé si lo ven bien. Sí, sí.
Sí se ve Ahí bien. está Camila, porque yo lo veo chiquito. Ahí lo Em, vemos, ahí lo vemos. Perfecto lo vemos. Ya lo que hice fue contar la cotidianidad de Camila. Sale despertando en las mañanas, soñando con su desayuno, ¿no? Sus mamás le preparan el desayuno, y en esa parte sus mamás, Camila pide que le cuente a una de sus mamás cómo se conocieron, ¿no? Cómo inició el romance entre las dos, y acá lo contamos, ¿no? Esa es como una historia aparte, ¿no? El colegio donde va Camila se llama Flora Tristán, ¿no? Siempre hemos pensado en colocarle como que símbolos feministas a todo. Eh, Camila es educada en la diversidad, ¿no? Entonces ella ve las marchas, va a las marchas, escucha música que para nosotros es referente, ¿no? Entonces podemos ver a Queen, por acá los discos de Queen, o las fotos de la marcha, ¿no? La bandera del orgullo, y hasta que todo está en general bien, hasta que en el colegio comienza a correrse el rumor de que ella tiene dos mamás lesbianas, ¿no? Entonces, en esta parte estaba que Camila se sentía como un fenómeno, que la miraban mal, que la señalaban. Entonces las mamás tuvieron que actuar sobre eso, eh, e ir al colegio y a enfrentar la homofobia, ¿no? Entonces, la mitad del cuento es cómo las mamás y Camila enfrentan la homofobia en el colegio, cómo lo explican, cómo intentan cambiar las mentalidades, eh, cómo le explican a los otros papás, porque el problema en general es porque hay mucha ignorancia sobre el tema, ¿no? Porque se han construido discursos bastante negativos sobre las vidas LGTB, y de ahí ya pues está, en colegio incluyen a las familias diversas en las clases, Camila es feliz, y así termina el cuento, ¿no? Ah, excelente. Muy bien, ya Y tiene un tenemos un perrito tuerto. panorama. Ya tenemos un panorama, una visión. ¿Y te queda aún? Sabes que yo aún no lo he leído y me gustaría adquirirlo. Sí, sí, yo tengo algunos. Si Ya, cuando excelente. quieras, te mando uno. Ya, excelente. A ver, jóvenes, ¿qué les parece? Yo tengo ¿Alguna una opinión? pregunta. Sí, adelante. No sé si ha pensado entrar a colegios para, no sé, para poder explicar eso, ¿no? Pero creo que el libro está destinado para colegios particulares, ¿no? O sea, ¿qué opción tiene para entrar a colegios nacionales, ¿no? Que esa es la problemática es más fuerte, ¿no? Si, ellos tienen una carga de prejuicios, problemas de identidad, tienen problemas o sea, estos problemas, ¿no? Que traen consigo, ¿no? Y que son ellos los que tienen más estos problemas, ¿no? Pero creo que el libro está destinado para los que tienen más recursos, ¿no? Para poder comprar esos libros, ¿no? Pero no sé si ves opción, ¿no? Creo que ahí está, ¿no? Esa es mi pregunta. Ya, en el plan lector ya han incluido temas sobre género, temas sobre identidad, por suerte. Se han incluido algunos libritos que explican estas situaciones, estas condiciones, estas experiencias, ¿no? Estas realidades. Pero a mí sí, evidentemente me hubiera gustado que llegue a todo el Perú gratis, ¿no? Sería lo ideal. Hace poco, en el Ministerio de Cultura están seleccionando las obras que van a ser de lectura pública el próximo año en todo el Perú. O sea, van a repartir, y uno de los libros seleccionados, me cuenta un amigo, ha sido el mío, todavía no está confirmado, pero vamos a ver si la Biblioteca Nacional lo termina aceptando, porque pues, supongo que va a haber todo un debate, ¿no? El libro va a estar a disposición en todo el Perú, y eso creo que sería lo ideal. También habíamos estado pensando en hacer una versión más económica también, del libro, pero para eso se necesita inversión, ¿no? Y, pero en general sí está a disposición, no es muy caro considerando el costo de los libros, que por el material hecho y todo eso, podría ser un libro súper caro. Por ejemplo, Animales Peruanos es un libro que está 80 soles, el de Camila cuesta 30, ¿no? Entonces, y es el mismo formato, el mismo papel, ¿no? Entonces,
hemos intentado que sea lo más barato posible, pero evidentemente no llega a todo el mundo, ¿no? No llega a todo el Perú, a nosotros nos encantaría. Pero el plan lector tiene sus escritores, tiene todo un plan, tiene escritores ya establecidos, o sea, no es que entre alguien nuevo y de pronto diga, ya, yo voy a escribir, por favor, publiquen mi libro, ¿no? Hay una política al respecto. Bien. Bien, Jorge, ¿alguien más? Buenas tardes, profesora. Hola, Giselle. Adelante. Gracias. Buenas tardes, pero primero agradecerte por haberte dado este tiempito. Y yo quisiera que, si puedes, nos comentes un poco más del proyecto que comentaste sobre la biblioteca feminista. Tal vez la dirección o cómo podemos acercarnos o incluso colaborar con algún material que queramos donar. Claro, te comento, hola Giselle, qué bueno verte. La biblioteca empezó en enero, estamos acondicionándola toda para que sea bonito, está justo en la esquina con Tumasá, en una zona bien estratégica, y puerta calle, primer piso, ¿no? En una casona. Y ya pues en marzo se apareció la cuarentena y ya tuvimos que dejarla ahí, pero igual los niños por aquí están en las calles, así que todos están en las calles, la verdad. Es como si no hubiera estado de emergencia en estos momentos por aquí. Así que vienen, pasan, les llevan libros, ¿no? O sea, por lo menos hay un intento de acercarlos a la lectura por ahí, pero muchos, lamentablemente, por la situación de pobreza en la que viven, no han ido al colegio, no están escolarizados, y pueden tener 7, 8, 9 años y no saben leer, no saben escribir. Entonces, lo primero que hicimos nosotros es darles clases de lectura, de escritura, que es un trabajo fuerte, porque mientras más te demores en adquirir esas habilidades, es más difícil, pues, ¿no? Aparte que viven en viviendas hacinadas, es complejo, ¿no? Duermen en un cuarto 3, 4 personas juntas, ¿no? Porque toda esta zona es una zona de mucha pobreza. Entonces, todo eso nosotras intentamos que la biblioteca pueda ser un refugio también, ¿no? O sea, que si viven en viviendas hacinadas, pueden venir a la biblioteca y estar unas horas y estar ahí tranquilos, leyendo, viendo libros, jugando, porque a veces también la familia en general es el primer espacio de violencia para muchos y muchas de nosotras, ¿no? Entonces, la biblioteca se pensó así, como un espacio de refugio, que sirva para adquirir conocimiento, que sirva como un centro de información, puede servir incluso para reuniones de sindicatos, porque vienen trabajadoras de limpieza, ¿no? Vienen trabajadoras sexuales, podrían estar ahí, hacer sus reuniones, así lo hemos pensado, ¿no? Entonces, tenemos muchas ganas de potenciar el espacio porque se necesita urgente, y queda en Girón Contumaxá 975, así que si quieren hacer voluntariado en algún momento, 997. Pueden llamarme, pueden hablarme a mí directo en el Facebook, y igual vamos a lanzar un programa de voluntariado porque no podemos dedicarle nuestra vida a eso porque también tenemos que trabajar, ¿no? Entonces estamos dividiendo nuestro tiempo en 20.000 cosas, ¿no? Pero la biblioteca nos entusiasma mucho porque todos estos niños y niñas necesitan este espacio, ¿no? Necesitan este espacio para huir de la violencia que quieran o no hay en sus casas, ¿no? Por el hacinamiento, por las labores que realizan sus mamás y sus papás. Hay mucha migración venezolana, hay muchos niños en las calles, sin higiene, sin escolaridad, comiendo puro dulce, que es su alimento del día, ¿no? Chisitos, papitas y se acabó, ¿no? La comida. Entonces, ahí hay mucho trabajo pendiente. Gracias, Giselle. ¿Alguien más? Vero, tal vez nos puedas contar un poquito sobre el documental que has hecho. Sí, claro. También te lo puedo pasar si quieres luego para que lo vean. Te lo comparto en un drive.
Es un documental, a ver, yo no soy cineasta, me gusta mucho el cine, pero no he estudiado, ¿no? De alguna forma, en general todo lo que he hecho, aparte de la lingüística, sin contar la lingüística, es autodidacta, ¿no? Pero tenía muchas ganas de contar la historia, mi historia, conjugada con la historia de las lesbianas, conjugada con la historia del Perú. Entonces, este corto documental, justo me inscribí a un taller de DocuPerú que enseñan a democratizar las herramientas del cine para generar un cine comprometido, bonito, ¿no? Con buenas imágenes, bien pensado, pero comprometido, ¿no? Entonces, yo hice este corto junto con mi compañera, que es ¿Y dónde están las lesbianas? Una historia contracultural del Perú, en donde cuento desde que yo nazco, que es en el 79, pero no cuento la historia como la contaría cualquier historiador, ¿no? O sea, no cuento que el 79 estaba Morales Bermúdez, ¿no? Terminando la dictadura prácticamente, que hubo una asamblea constituyente, que se dio la constitución, que cambió luego Fujimori el 93, ¿no? Y que allá de la Torre se estaba muriendo, ¿no? Luego de la asamblea constituyente. Yo no cuento eso, ¿no? Yo cuento que el 79 se fundó la organización feminista más antigua del Perú, el 79 se dio la primera marcha por el aborto, ¿no? Apoyando su despenalización. El 79, Pipo Ormeño y Beto Montalva, dos fundadores del movimiento homosexual de Lima, presentaban en el teatro El beso de la mujer araña. Se estrenaba Alien, el octavo pasajero, con Sigourney Weaver, votando mucho el lesbianismo al momento de actuar, y nacía yo, ¿no? Para mí es como una historia contracultural, ¿no? Es una historia paralela, es la historia que yo hubiera querido que me cuenten. Entonces, y como nadie me la ha contado y nadie me la va a contar tampoco, decidí emprender, recuperar esta memoria, escribirla, que la escriba el mismo activismo, ¿no? Y ya lo hicimos, ha salido muy simpático, todos los que lo han visto les ha divertido mucho, porque recuerdo también un hito para nosotros que es, para las lesbianas, que es una redada en una discoteca en donde todas las mujeres salen tapándose, asustadas de la discoteca porque llegan los militares, y una de ellas sale caminando, mira de frente, y esa mirada a mí se me quedó clavada, ¿no? Clavada en la memoria. Entonces yo luego, eso pasó en el 87, yo la busqué luego, 30 años después, se podría decir, y la encontré a esta mujer que mira de frente, y le hice una entrevista, y eso sale, al final del corto sale ella hablando, y es muy divertida verla, y cómo llegué a encontrarla también. Excelente, Vero. Y entonces agradecemos mucho tu participación, ha sido de gran aprendizaje. Yo creo que vamos a invitarte en una oportunidad siguiente también para el próximo ciclo. Mientras tanto, de pronto nos pasas un enlace para poder ver el video y los estudiantes puedan verlo también, ¿no? Ya. Sí, yo te lo paso ahora y ojalá que puedan verlo. Dura 7 minutos, así que es un corto hecho a la guerrilla pura, ¿no? Entonces, porque no hemos quedado cine, entonces es medio loco, ¿no? Medio Frankenstein, pero es bonito, ¿no? Les va a gustar. Entonces, para los que quisieran visitar la biblioteca que está por Contumaxá, no sé si anotaron el número. Sí, es 997. 997. Sí. Sí. Para los que quieran visitar, las personas que quieran colaborar, también llevando algunos materiales. Y agradecerte, Vero, pues, ¿no? Infinitamente tu participación. A ti por todo el empeño. Usted menciona que sus cuentos son como una herramienta política, ¿no? En ese aspecto, usted
tiene algún vínculo con alguna organización política para, de cierta forma, para poder dialogar más, ¿no? Estos temas, ¿no? De género, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido relación política, como se entiende la política, ¿no? Como militante dentro de un partido político, de una organización política. Pero no, el cuento no está pensado como ese tipo de política, ¿no? Está pensado como la política que hacen los movimientos sociales. Nuestras vidas son políticas, así está pensado, ¿no? Nuestras vidas pueden transformar la sociedad. La política es transformar la sociedad, entonces lo que buscamos era, con el cuento, transformar la sociedad, ¿no? Hacerla más habitable para las personas LGTBI, ¿no? Más vivible, más posible. Y por ese lado es el cuento, y por ese lado es político, ¿no? Como el feminismo es político, por ejemplo. Pero sí, yo soy de izquierda, he militado bastante tiempo en partidos de izquierda, en el Frente Amplio, en Nuevo Perú. Ahora estoy en una organización que no es un partido, sino es una especie de colectivo que se llama El Movimiento. Yo sí creo que es importante, así no nos alcanza el tiempo ni la vida, que es fundamental militar, ¿no? Porque si no militamos en un partido, en una organización, quienes terminan gobernándonos son los que arruinan el país, ¿no? Los que dejan el sistema de salud colapsado, los que originan que haya 60.000 muertos en menos de un año, ¿no? Entonces sí, creo que es importante militar. Espero que ustedes en algún momento se animen también a militar en un movimiento social o en algún partido político de izquierda, obviamente, ¿no? No de la derecha. Por algo son sanmarquinos. Muchas gracias, sí. Ya, muchísimas gracias, Vero, ¿ah? Chao, un gusto. Hasta Mucha pronto. suerte a todos. Gonzalo, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestra clase. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Culminando, eventualmente realizamos presentaciones de libros, recitales, y nos daría muchísimo gusto que presentases ese hombre que dice, es un valioso trabajo, el profesor González Pino, que es profesor sanmarquino, estudió literatura en nuestra universidad, posgrado en las universidades de Brasil, es conferencista en diversas universidades de América. Es autor de diversos libros sobre literatura quechua, literatura oral, y es autor también de varios poemarios, entre ellos Hombre que dice. ¿Sí? Gonzalo, adelante, por favor. Ese es el libro de ese hombre que dice. Y por el tema de pandemia, nuestro editor y quien habla decidieron dar acceso libre al libro. Pero los que quieran comprarlo está en librería, por si acaso. ¿Ah? Entonces, si les encanta todavía el formato impreso, está a su disposición en librerías. Pero en un momento les voy a dar el enlace para que ustedes lo puedan bajar el libro y leerlo con gusto, ¿verdad? Bueno, miren, este es un libro, pero primero, antes de que entre al libro, quisiera decir algunas cositas que me gustaría que aprovechar la oportunidad como sanmarquinos, ¿verdad? No podemos perder esta oportunidad para decirles que San Marcos siempre se ha puesto a la vanguardia en situaciones terribles como esta, por ejemplo, ¿no? Que es esta pandemia que nos ha alejado de las relaciones directas con las personas. Hace mucho tiempo que ya nosotros no tenemos encuentros directos, son encuentros mediados por una plataforma. Entonces, y ya a veces incluso uno se desacostumbra a ver el mundo. Sin embargo, insistimos en estar cerca a lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Con Carolina Ortiz, la poeta y socióloga nuestra sanmarquina,
amiga y colega, compartimos también un proyecto, el proyecto EILA, que es un grupo de investigación a la que invitamos, si están interesados en trabajar discursos, interculturalidad, representaciones sociales, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante. Eh, cuando yo hablo de poesía, siempre estoy atento a dos cosas. La primera es que pensar a la poesía como la palabra, es decir, la palabra que dice, la palabra que se hace y la palabra que autónomamente circula. Por tanto, no me hago la pregunta de qué quiero decir, ¿verdad? Sino cómo está hecho el poema. Claro, eso entra en contradicción para un samarquino, ¿no? Dice, pero el samarquino es crítico. Claro, pero ahí es el taller de poesía, es decir, cómo tú elaboras el poema. Entonces, este libro de este hombre que dice, tiene 5 cuadernos: Moradía, Migma, Tulape, Río Arriba, Monte Abajo, Escribas. El libro se propone ser un testamento contemporáneo de un sujeto cualquiera del que pueden hablar de todo. Pero como tal, él se ubica desde un horizonte que sería las culturas amerindias en principio, ¿cierto? En general. Y entonces eh, planteo un poema de Moradía, es decir, el espacio donde yo vivo. Un segundo poema que tiene que ver con el Migma, es decir, aquellos que fueron trasladados, qué te quitaron, qué dejaste, ¿verdad? Históricamente desde el periodo inca, que es registrado dramáticamente, ¿verdad? Tulape es la memoria del pueblo que se ha transformado ahora en un pueblo que es mi pueblo, que se llama Roma, ¿no? Entonces, la memoria de cómo se ha ido transformando, cómo fueron formando las barriadas y cómo comienza a aparecer el olvido. El cuarto libro, que es Río Arriba, Monte Abajo, es un homenaje a, a mi conocimiento y a las relaciones que yo he venido teniendo con pueblos indígenas. Entonces, particularmente con los achánicas y los chipivos. Entonces, aquí comienzo a recoger la memoria oral, pero también la memoria intelectual, porque de hecho uno aprende mucho por los libros, ¿no? Nuestro principal conocimiento como académicos es el libro, pero también es el trabajo de campo. Y escribas es una búsqueda de textos aburridos, que seguramente ustedes como científicos sociales han empezado a leer para conocer la memoria del Perú y de América Latina, las crónicas, ¿verdad? La crónica, si se lee de una perspectiva eh, solamente de conocimiento y no nos apasiona, son libros absolutamente pesados, horribles. Pero si en ella buscamos clave de nuestra historia, nos va a apasionar, nos va a dar pistas sobre qué es lo que sucede con el mundo. Yo dicto hace muchos años un curso que se llama Seminario de Literatura Peruana 1, en el posgrado, y no trabajo exactamente las crónicas, por las crónicas, sino trabajo la sensibilidad. Y la pregunta que me hice en ese curso es, ¿cuál fue la mirada que tuvieron los indígenas en relación a la llegada de los españoles o los portugueses? Eh, eh, por ejemplo, el vestido, ¿verdad? El vestido. Imagínense llegando al Caribe con una ropa
brigadora, ¿verdad? Pero el calor es inmenso y nuestros indígenas están prácticamente con taparrabos, ¿no? Entonces, el indígena se pone a mirar. Y ese pata que acaba de llegar, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se viste así? O sea, la pregunta que seguramente se hizo, ¿no? Entonces yo he indagado eso y en estas crónicas he encontrado algunos fragmentos que me parecen poéticos. Y lo que he hecho es incorporarlo a la poesía, ¿no? Eso es lo que he hecho. Entonces, por eso ese hombre que dicen es un libro un libro imaginado también en términos del editorial, ¿no? El diseño lo hace Caterine Estrada, una pintora hiperrealista chilena, con quien nos conocemos a partir de los encuentros de Eila, y ella imagina a un zorro. El zorro es la memoria de arriba y la memoria de abajo, ¿verdad? Pero a su vez es un zorro que habla, que dialoga, pero que escribe, ¿no? Entonces aparece ahí, pero como yo no soy ñojaiku, no soy un sujeto colectivo, porque no vengo de esa cultura, no soy propiamente andino, quechua, ni aymara. Yo soy un sujeto moche. Entonces marca el tema de la individualidad. Entonces, en el registro de esta carátula, lo que hay es una muestra individual, es decir, la fotografía de ese hombre que dice, un segmento de la fotografía, pero que está en primer plano aparece más bien el zorro, ¿no? Para indicar lo que se dice de ese zorro. El zorro tiene muchas connotaciones en el mundo andino, pero ya hablé mucho, entonces vamos a hablar de poesía mejor. Tú me dices, eh, ¿cuánto tiempo tengo? No me contaste nada, Carolina. Está bien, Gonzalo. Muchísimas gracias. Ha sido muy claro en la exposición, breve, muy rica la propuesta y sobre todo también a veces no se comprende que la creación implica también investigación, ¿no? Y eso es muy importante. Invitamos a compartir la lectura de Entonces, poemas adelante. Y luego ya. tal vez hay unas preguntas. Sí, con mucho gusto. ¿Sí? Con mucho gusto, sí. A ver, voy a leer un poema de cada cuaderno, ¿les parece? Muchos me dicen, se quejan. Ya. A ver, acá que... queja, el poema queja. Si alguna vez te invade una queja querida, no te apenes. Sientes el ligero aroma que acorrala los sentidos y te deja el lerdo recuerdo de algo que ya no crees. En el mismo lugar donde muchas veces bailabas, ya no estará aquella mesa con sus historias, y aunque el sueldo no alcance, tendrás todavía para ir al cinema. Del segundo cuaderno, Bigma, voy a leer el siguiente poema. Zorrito, te quiero. Aullo, aullo, cerca tu pirca, cerca tu puerta. Llamo con mi llanto, llamo con mi hambre, y aún no abres, aún no abres. Aullo, aullo, y tu madre y tu padre y tus hermanitos me espantan, me corren con sus palabrotas. Tu hermano, tu padre me botan, me empujan, me pegan. Aullo, aullo, para ver si algún día tu corazón de piedra se vuelve esponja, si tu grano revienta,
si me das tu doblez. Aúllo, para que sepas, zorrito, nomás te quiero. De Tulape voy a leer un poema que es el de las memorias, la memoria de familia. Retornos para Javier. Retenemos las estrellas fugaces con menudos colores en esa cartulina, y este verano las he vuelto a mirar como extrañado, casi contando apresurado o dibujando en la misma cartulina las estrellas que no alcancé con mis manos y ya no puedo contarlas. Miro con los ojos primitivos de aquello de hace tiempo, de aquel que labró la tierra en esos lares, del que, adivinando el sentido de las aguas, construyó el canal de regadío, y de aquellas muchachas lozanas y lodosas que prepararon el brebaje en sus surcos para probarlas, y esas solícitas manos entusiastas cogen zarandajas, caballas, tomates, rocotos y limones, servidas en la lapa del huerto de abajo. De esos hombres y mujeres, hermano, ya casi no queda nada. El camino a Faña se ha perdido. Las bravas cañas que albergaban lifes las arrancó el tractor. Y los pececillos ya no tienen trazas luminosas. Por las calles de Ascope, las faldas de Gañape o las veredas Lampa de Tulape, ya casi nadie las recuerda. Y es que aquí, en este lugar, exactamente, se han detenido las cosas. Pasa el tiempo, ya no recuerdan, salvo un grupo de loquitos que andan sueltos todavía. Del libro, del cuaderno Río Arriba, Monte Abajo, que es Percepciones Amazónicas. Como dije, voy a leer el poema Hombre perdido en el sueño. Como animal del monte retorno, mi mujer revisa mis leves rasguños, me cura con sus sueños. En el letargo he dejado la chaira de mi illa, le he confundido con el paladar y el frenesí de las indalas. Ella extiende su mirada en los pliegues de mis ojos y disputa al animal del bosque. En mi sueño peleo con el otro que no veo, me arriesgo, me atrevo, me sublevo y conquisto su territorio. Lo dejo suelto y caigo de cansancio. Entre las pesadillas, mi mujer llama a mi compañera de la otra maloca para retenerme. Angustiadas, traiga al curandero para sacudir mi ánima, que ambula en los bordes de un escampado desconocido, y aún no logro despertarme. El hechicero llega con mi flecha, mi arco, caminamos de regreso. Mi mujer me ha limpiado, mis mujeres me han curado. Finalizo con un poema que viene de las crónicas. Que pertenece al último libro, Escribas, al último cuadernillo, perdón. Arahuis, Huanca, Jailis, fresco inscrito por don Guamán Poma. Para Dante, Freddy, Jaco y Hugo. No tienen cosa de hechicería, ni idolatría, ni encantamiento.
Ay, hermano, ay, hermanitos. En ellas cantan y danzan y bailan. ¿Quién sino tú para mejor hablar otra vez al caminante, aquel que olvidó su dibujo del ara del norte? Todo huelgo y fiesta, regocijo. Si no hubiera borrachera, sería cosa linda. Ah, hermano, hermanitos, de manera que tienen sus vocablos y sus taquíes que invaden mi alma. Todos cantan a ese tono. Luego dice el hombre, y dice acaso, y del Pucayama, o el ladrido del perro. Dice a la mujer, ¿tu mujer o mi mujer? Estas fiestas no tienen ninguna idolatría, sino huelgo y fiesta y regocijo. Así, los grandes como los ricos y pobres en todo el reino. Y dudo que el caminante haya bebido en los ojos del agua del Chicama, o mascado coca del valle, o comido caballa seca en Cao. No encuentro, hermano, aquel trazo que nos identifica. Mi compadre habla de la ciudad de Trujillo, y aquí, a decir verdad, también se cantaba, se tomaba. No había idolatrías, sabíamos de lo deleite del cuerpo. Sí, le dejé la justicia holgar, sin la cáustica ni el ácido incienso de don Ciesa. Por eso pongo todas las idolatrías que tenían, para que sean castigadas de lo malo, de lo bueno se guarde. Pero camina el autor, el hombrecillo demandante, escribano, feliz, reformador y profano, no logra convencer. Repito, aquí las canciones se convirtieron en figura ceñida al cuerpo y nos gusta culiar. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Muchísimas gracias. Virginia Benavides también está acá. Bienvenida, Virginia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Me Virginia. escucha bien? ¿Qué tal, Virginia? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, Virginia? Suerte. Sí, sí. Bien, bien. Un gusto escuchar la poesía de Gonzalo Espino, que fue mi profesor en San Marcos hace un buen tiempo. Sí. Me da bastante gusto este encuentro. Sí, qué bueno encontrarnos por aquí. Gonzalo ha trabajado con el personaje de los zorros. Yo quisiera preguntarte, ¿no?, la importancia de los zorros en su obra poética. Sí, yo creo que no hay mayor símbolo en Perú que los zorros, ¿no? Porque los zorros resumen la memoria cultural e histórica de los pueblos del Perú. El zorro de abajo es un zorro costeño y el zorro de arriba es un zorro serrano, podríamos decir así. Pero igual podríamos imaginarlo como el zorro de arriba, andino, y el zorro de abajo, amazónico. Entonces, como que hemos traspasado las barreras espaciales y es además el personaje que se ha desconfigurado en el imaginario popular andino, porque ya no es el zorro que, por ejemplo, rapta los alimentos para que tengamos la quinoa actualmente, sino es un personaje casi cómico, pícaro, básicamente, ¿no? Creo que ese elemento que se ha perdido, de todas maneras hay que repensarlo. O, por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es por qué no existen adivinanzas sobre zorros. Y es que el zorro tiene también una carga divina, ¿no? Es un chamán. Entonces, hay que tener cuidado, porque si te mira un zorro, te puede llevar tu ánima. Primero míralo tú, ¿no?
y hay que cuidarnos de los zorros. En el caso mío, lo he incluido como parte de la poética, sí, como un elemento, un ícono de la memoria, básicamente, ¿no? Pero me gustaría escuchar a los jóvenes, ¿no? Tiene jóvenes muy tímidos. ¿Qué pasó? Antes han preguntado muchísimo, pero al escuchar Estoy cansado. la poesía creo que es un poquito que les ha causado... Más compleja. Adelante, adelante, muchachos. Sí. Profesora, buenas tardes. Adelante, Edwin. Genial. Bueno, agradecer la participación tanto del doctor Gonzalo, ¿no? Y bueno, también de Virginia. Bueno, creo que es importante poder también ocuparnos, conocer más lo que es la parte de la literatura, ¿no? O la lingüística, cuando hace un momento también tuvimos la participación, porque esto nos ayuda primero a profundizar más en lo que es el comprender otras realidades, ¿no? Que la literatura tiene esta riqueza, ¿no? De poder llevarnos o trasladarnos a esa cotidianidad, ¿no? A esos ambientes o espacios donde las personas relatan su día a día, lo que les sucede, sus experiencias, sus vivencias. Y justamente creo que es importante la filosofía porque nos ayuda a profundizar la mirada, ¿no? A obtener elementos que van más allá de repente de la teoría misma, ¿no? Que nos permite conocer la esencia de esta subjetividad que muchas veces parte de la comprensión que tienen desde sus vivencias, ¿no? Tanto personas que viven en la sierra, en la selva, ¿no? Y cuán importante es el diálogo. Yo creo que también es importante conocer la literatura para conocer más nuestra realidad. Y es lo importante, y justo quería también preguntarle, ¿no? a nuestro invitado, cómo fomentar, ¿no? ¿Qué debemos hacer para fomentar este diálogo de repente más entre las ciencias sociales con la literatura, ¿no? Para tener un mejor articulación, vinculación entre ambas disciplinas. Sí, sí, gracias por la pregunta. Miren, me es difícil imaginar a un samarquino que no lee, ¿no? O sea, si algo ocurre con un samarquino es que, en primer lugar, el samarquino es un lector. De los últimos, ¿no? Que queda, el homus lectore. Y no imagino a un sociólogo, a un historiador, a un antropólogo sin lecturas. En ese sentido, no lo imagino sin una sensibilidad, porque lo que nos da la literatura en general es, en primer lugar, niveles importantes de sensibilidad. Eso me parece clave, o sea, es el tema de la sensibilidad, que lo vamos perdiendo. Por ejemplo, la estadística de muertos de la pandemia ya no llama la atención, porque es un dato más. Entonces, sin embargo, si te detienes un ratito, la muerte es terrible, ¿no? Para cualquiera de nosotros como seres humanos. Y eso sí tiene que llamarnos la atención, ¿cierto? Pero hay otra cosa. ¿Cómo imaginar el mundo? Ahora podemos visualizarnos, la más media nos ha dado elementos así muy, muy interesantes en relación a cómo se puede trabajar, por ejemplo, la poesía que se pone en plataformas digitales,
va acompañada con video, ¿no? Casi que el universo imaginario te lo ha cuadrado. Pero yo insisto que la palabra misma te va diciendo otras cosas. Te va diciendo otras cosas. Es decir, tú imaginas a tus personajes, los sentimientos que te surgen no son los mismos. No sé a cuántos les haya molestado que por ahí se digan determinadas maneras de expresión, ¿no es cierto? Pero está bien que ocurra eso, porque para eso también es la poesía. O sea, si no tenemos ese elemento, que es sensibilidad, y lo segundo es el tema de la literatura y la poesía en particular, que te organiza universos íntimos posibles, bien. Pero en tercer lugar, me parece que está el otro elemento, la imaginación, imaginar mundos. O sea, ¿cómo podríamos nosotros reconstruir el mundo andino de los años 20? El documento siempre es un documento frío, pero si yo leo a Ciro Alegría o Arguedas, me encuentro con una realidad contundente. Y esa realidad contundente puede hacer que la ficción termine convirtiéndose en documento. Y hay algo más ahí, que el Rosendo Maqui que yo me hago, es posible que no sea igual a cada uno de ustedes. Porque cada uno tenemos la memoria del campesino más cercano, más próximo, ¿no? El campesino no es uno solo. Son los campesinos que hemos conocido por lecturas o porque conocimos vivencialmente. Entonces tú vas a crear ese mundo a partir de la palabra. Y la literatura es eso, ¿no? La literatura es eso. Es a partir de la palabra que se abre el mundo. O sea, existe porque existe la palabra. Si no existe, será un objeto más. Este libro está ahí y no existe. Existe cuando yo comienzo a leerlo, cuando comienzo a verbalizarlo, ¿no? Si no, es un objeto más. Entonces, y hay ahí, yo siempre tengo mucha cercanía con la gente de ciencias sociales, Emil, ¿no? Hablaba de la imaginación sociológica. Es decir, la realidad nos daba una pauta, pero la pauta entraba en contradicción con los supuestos teóricos. Entonces, ¿qué es lo que decía Emil? Aplique la imaginación. Apliquemos la imaginación. Y no para que el dato sea manipulado, sino para que el dato sea precisado. Entonces, creo que la literatura te da esa virtud. Igual que nosotros, para entender la propia literatura, no es posible desligarnos de la historia y de la sociedad. Entonces, los trabajos de ustedes ahí son bienvenidos para estudiarlo, ¿no? Sí, eso más o menos, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy claro. ¿Algún otro comentario y alguna otra pregunta? Gonzalo, ha sido muy agradecido de escucharte, de tu participación, ha sido muy grato escucharte. Y más bien te invitamos a acompañarnos para escuchar a Virginia. Claro que sí, claro. Sí, sí. Muchas gracias más bien a ustedes por permitirme leer. No es usual que lea. Soy uno de los que han escapando de los recitales. Pero Carolina me invitó. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, amables. Sí, muchísimas gracias. Vamos a invitar entonces a Virginia Benavides. Virginia, ¿estás? Sí, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, Virginia. Bueno, Virginia Benavides estudió literatura aquí en nuestra universidad. Es
performer, también maestra, tiene varios libros publicados, ha participado en varios recitales, en festivales de poesía, últimamente tiene plaquetas publicadas en Chile, su último libro titulado Ejercicios contra el Alzheimer, acaba de ser publicado en Chile, y justamente el día de hoy te invitábamos para que comparta cómo es así que surgió este libro, cómo es que lo trabajó, cómo consideró el título, ¿no? Lo que tiene la característica de la poética de Virginia es que posee digamos, la habilidad, ¿no?, de compenetrarse en la intimidad a través de un lenguaje o una realidad que podríamos llamar o vincular al delirio, ¿no? A la ternura, a la ingenuidad, de la niña grande también, ¿no? Entonces, creo que es una de las características que podríamos pensar en torno a su obra, ¿no? Pues, querida Virginia, te invitamos a comentar, a presentar tu texto. Bien, gracias Carolina por la presentación y bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto de compartir con todos ustedes parte de mi propuesta poética. Bueno, referente a Ejercicios contra el Alzheimer, Ejercicios contra el Alzheimer es un poemario publicado en Chile el año pasado, como parte de un premio del Ministerio de Cultura para la movilidad, ¿no?, que me permitió viajar para presentarlo allá por la editorial Underground. ¿Qué motivó, digamos, la escritura de Ejercicios contra el Alzheimer, ¿no? Básicamente para mí, digamos, el tema es un poco personal, no es que yo tenga la enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad, digamos, muy fuerte para quien la padece, por todo el mecanismo de pérdida de memoria que es todo un proceso, ¿no? En mi caso es un poco por el mismo estrés, creo que todos tenemos un poquito esa situación de que dónde dejé los lentes y los tengo puestos, ¿no? O dónde dejé la llave y de repente la llave está a vista y paciencia, ¿no? Entonces, cositas que de repente empezaron a hacer como muy en broma, dije, y si hago unos ejercicios, o si busco unos ejercicios para fortalecer mi memoria, y empecé a investigar el tema un poquito, y salió de por sí el poemario, ¿no? Pero no tanto como proponer, digamos, en los poemas la pérdida de memoria, digamos, cómo no perder la memoria, ¿no? Sino más bien una manera de reinventar la memoria, ¿no? Porque obviamente nosotros muchas cosas que ya dejamos de pensar o de recordar se van muriendo de nuestro cerebro, o sea, ya se van desapareciendo, ¿no? Entonces, pensé en la idea del olvido no como algo negativo, sino como quizás es momento de reinventar eso que hemos olvidado, ¿no? Y un poco el poemario se plantea desde ese punto de vista de reinventar, digamos, a partir de lo olvidado, nuevos recuerdos, ¿no? Por ahí. Aunque también hay un poco de añoranza también por lo que no pudiste hacer o no pudiste ser y lo que ahora eres. Y un poco más o menos por ahí va el poemario, lo que he intentado, ¿no? Eso básicamente es mi poemario, que ahorita en realidad no está en librerías porque fue una edición muy breve, pero sí se va a reeditar aquí en Lima, y bueno, espero compartir el momento a través de Carolina, donde lo pueden encontrar si les interesa leerlo. Gracias, Virginia. ¿Puedes compartir la lectura de algunos poemas? De pronto contarnos si está dividido, como no ha llegado todavía a nuestras manos, no lo conocemos, entonces sería bueno de pronto si está dividido, cuántas partes tiene. El poemario en sí consta de 2 partes, ¿no?
una parte que es propiamente ejercicios contra el Alzheimer y una segunda parte que es desierto, ¿no? Que es un poco el tránsito final, ¿no? Digamos, el desierto como encuentro con uno mismo, ¿no? En realidad, la pérdida de memoria no solamente atraviesa a las personas cercanas de la persona que empieza a tener, digamos, los síntomas de la enfermedad, sino también a uno mismo. Uno se confronta consigo misma en el sentido de qué es lo que necesito que se quede en mí y qué es lo que necesito que se vaya, ¿no? Entonces un poco fue ese el proceso. Voy a leer 2 poemas más o menos. Yo creo que más que explicar el poemario, que también es una manera de ilustrar para quienes no lo tienen, es que creo que los poemas podrían un poco explicar mejor la propuesta. A ver, ¿acaso decir que no existía esa pelota puede calmar, mamá, cuando el rebote se oía adentro y buscabas asirlo como si en el tropiezo una rama quebradiza te retuviera para no irte a ese hueco blanco, a esa desesperación de no recordar? Es que no puedo comprender cómo una voz no te llama cuando apagas todas las luces en casa y te duermes pensando en qué hice hoy, sintiendo que no has vivido más que ese parpadeo, ese respiro de quien busca en tinieblas la llave de luz cuando todas se han encendido y andan ciegas de ti. ¿Cómo una voz no te busca entonces en esa ausencia, en esa lista de los salvados por este holocausto en que se convirtió tu no recordar, tu tocar puertas al vacío, tu canción rayada de porqués? Así, madre, los campos se hostigan de la misma semilla que renace y renace a pesar de la tierra enfervorizada por recuperar su antiguo esplendor nutricio. Muchedumbres irán a nado por esos campos de espiga, pescando el alimento en grandes canastos resecos al sol que rozan música en las brazadas. Muchedumbres que desaparecen danzando en la fuga por la cosecha. Y esos mismos campos son ahora un espejo en el que te peinas cada mañana, contenta de un reflejo que no retienes más que en el añico, en la sonrisa por surtir, ilusionada por lo que ilumina adentro. Las fumigaciones del sembrío, el arte raicero, el riego locuaz que infiltra ternura a las semillas, las chacras que pintan el camino esperando tus manos desocultadoras, el desentierre de todas las palabras que nos callamos, nuestra vergüenza de abrazarnos en silencio cada vez que nos dolía vivir. Y otro poema de esta parte, digamos, del libro, que un poco puede ser un poco mi país, luego de una visita al Hospital Mental de Países. Mi país no es mi país, es un rencor, un dormirse con hambre, una puerta entreabierta al vacío donde una escalera de emergencia te espera. Mi país es una piedra que hemos pintado, limada por un mar calmo, pero áspera, pero dura y certera cuando la arrojamos para no olvidarnos de gritar a través de ella. Una herida que lloramos a solas, sin consuelo, un óxido, un miedo de niño, un caramelo vencido. Mi país es otro y el mismo, el que sueño, el que imagino cuando corro contra el tráfico para llegar a tiempo a la cita, y no existe sino llegar, correr y detener el tiempo y siempre hacer algo para no morir, para distraerte de olvidar y recordar. Mi país es darte cuenta que la cita era otro día, o que te inventas la cita para fugarte, o que la cita es con encontrar el lugar que amas, el ser que amas, tus refuerzos. Mi país hoy no es el del mapa, sino el del cuarto de cuidados intensivos y pronóstico reservado. Mi país es un tren averiado, una estación de desamparados, una amnesia, viento de un camino abandonado, una adicción a lo imposible, una luz de túnel sin salida, un puente en río crecido, una pena, una disidencia. Todo eso y más, mucho más que poesía como semillas, como calma y convocatoria a tomar las armas de la palabra o el acto de guerrear para que no se caiga la casa, para llenar el techo contra todos los derrumbes. Hermoso y doloroso reto mi país. Resistencia, claridad, sanación, un lugar donde al fin la cita es con los sueños por cumplir, mi país. Bravo. Gracias, Ese es un poco de poemario, ejercicios, ¿no? Y podría leer uno chiquitito de la última parte, que es básicamente desierto.
que es bueno, ya ahora estoy en otro proyecto, pero esto es... perdón, acá está... punzón del verano que calaste mi desierto como un esténcil callejero, herido de este sueño hallazgo en esta duna esperándote. He trazado un círculo de sol como casa y me he sentado dentro. Un abrazo de silencio y un rayo bajo la almohada, curitas de insolación, desciendo, revelado del cielo, proyecto de ausencia, todo se fosiliza, despierto. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias, más bien. Una hermosa lectura. Gracias por la oportunidad de compartir. Nada, al contrario, muchísimas gracias a ti. Bueno, también los invitamos a preguntar, a compartir algún comentario. Profesora, buenas tardes. Soy Corina Calvo. Adelante, Corina. Bueno, a lo largo de las exposiciones, ¿no? Para mí se hace muy importante precisar que creo que ya es lo evidente, ¿no? Que en realidad la literatura y la forma como nosotros nos comunicamos, como describimos, como hablamos, es la manera de entender, ¿no? Y de entendernos entre nosotros mismos. Y no solamente todo se resume a nosotros, sino también se resume a todo lo que nos rodea, naturaleza, acciones que vamos realizando, ¿no? Hombres, mujeres, niños, animales, todo lo que nos rodea es parte de la historia que vamos construyendo con nuestras acciones, ¿no? Nuestras vivencias son parte del aprendizaje, ¿no? Nada está pautado, ¿no? Sino que todo está por construirse y constantemente nosotros no nos damos cuenta que nuestra vida es bastante contingente, ¿no? Que cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Así vino un virus que no sabíamos, ¿no? Cómo funcionaba, algo que no tiene vida, agarró de una manera terrible, nos infestó, y ahora pensamos en aquello que no pensábamos, ¿no? Antes pensábamos que podíamos hacer muchas cosas, teníamos el mundo en nuestras manos, había un mañana, pero ahora no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Y es más, peor aún, ¿no? Cuando los seres queridos van desapareciendo, nos obliga a pensar que la muerte no es un tabú, está presente, o sea, es una necesidad, es una contingencia que pasa, es un continuum de la vida, ¿no? Es algo natural, pero nosotros nos habíamos alejado de eso, ¿no? Y pensábamos que todo era vivir y hacer y todo esto, pero creo que estos son momentos de reflexión, ¿no? Donde, claro, el país y todos los países y en general las personas nos damos cuenta que nosotros no éramos el centro del universo, sino también habían otras cosas más importantes como la naturaleza, los animales, ¿no? Y entonces creo que eso es bastante importante para mí, ¿no? Porque a veces pensamos que la tradición hay que hacer esto, el otro, pero hay cosas que nosotros vamos dejando de lado y que son muy importantes, incluso mucho más que lo que habíamos pretendido o habíamos pensado, ¿no? Como por ejemplo, estar sanos y tener vida. Gracias, profesora. Gracias, Corina, por tu participación. A ver, ¿cómo sintieron los poemas leídos por Virginia? Profesora, buenas tardes. Hola. Sí, adelante. Sí, bueno, quería saludar a los ponentes. Me parece que ha sido muy, muy interesante los poemas que nos han leído. Y bueno, yo estaba reflexionando justo con los poemas que nos leyó el ponente Espino, ¿no? Sobre cómo es que y también en torno a la pregunta que hizo el compañero Edwin, cómo es que la literatura tiene un papel muy importante dentro del sentir, ¿no? De los que nos formamos como científicos sociales, para que podamos también interpretar la realidad de acuerdo a lo que está realmente sucediendo, ¿no? Porque creo que los problemas sociales abarcan mucho la subjetividad de las personas, influyen mucho en las personas, y muchas veces los científicos sociales les damos una lectura un poco desligada, un poco fuera de lo que está sucediendo, no nos sentimos involucrados, como que hay una suerte de racionalización comprendida desde
desde lo que se ha entendido durante todo este tiempo, o desde lo que se puede decir la modernidad, ¿no? De cómo es que influye la modernidad en ver las cosas de forma racionalizada y tal vez quitándonos del otro lado, que somos los seres humanos, ¿no? Que somos seres sensibles. Y en ese sentido veía que la literatura cumplía ese rol, ¿no? Y que podríamos decir que desde los planteamientos también de Quijano, ¿no? Planteando la descolonialidad del poder, podríamos decir que la literatura también cumple esa función o ese rol importante. ¿Me escuchan? De pronto todo se congeló. Ay, perdón, se me congeló la pantalla, pensé que había problemas. Sí, bueno, veía que cómo es que también la literatura se convierte en una fuente importante para las propuestas también que nos daba Quijano, ¿no? De poder plantear las propuestas desde los países como Latinoamérica, en contra de lo que se ha impuesto, ¿no? Durante miles de años, durante varios siglos, ¿no? Entonces creo que, bueno, veo, al menos me ha llevado a la reflexión de ello, ¿no? De que la literatura cumple ese rol importante para hacernos parte de las problemáticas sociales, darnos esa sensibilidad y también del día a día, ¿no? De los problemas que pueden parecer muy cotidianos, pero que podemos darle un significado muy importante si le damos una mirada distinta, ¿no? Y bueno, y evidentemente también aquí tendríamos que ver el tema de la cuestión femenina, de la cuestión del género, porque también es una cuestión que en esta época, si bien es cierto, se habla mucho de ello, pero muchas veces de forma muy racionalizada o desde otros puntos de vista, buscando ridiculizar muchas veces, ¿no? Los planteamientos que puedan haber, y creo que en este sentido la literatura cumple un rol importante, pero también quisiera ver cómo es que nuestros ponentes que se especializan en la literatura, cómo ven los hechos sociales, los problemas sociales, en la influencia de lo que ustedes hacen, ¿no? De los poemas, bueno, de los poemas, de la literatura que ustedes hacen, ¿no? Cómo ven la influencia de los problemas sociales o de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Bien, Ismelda, gracias. Un tanto el profesor Gonzalo explicó, ¿no? Esta relación, ¿sí? De cómo las ciencias sociales se nutre de la sensibilidad del arte y al mismo tiempo cómo el arte se nutre de la historia, de la filosofía, de la antropología, de la sociología, ¿no? Y de todo el saber en su conjunto, ¿no? Hay una relación intrínseca entre ellas para poder crear, recrear la vida, porque es parte de la vida, de la cotidianidad, y en el caso de la poeta Virginia, la recuperación, la valoración de lo cotidiano, ¿no? Aquello que parece insignificante, ¿no? Pero que marca nuestras vidas, ¿no? El juego, por ejemplo, ¿no? El juego con la familia, con los hermanos, con las hermanas, con el padre, con la madre, con quien nos cuida, ¿no? Es fundamental y es básico, ¿no? Pero le doy la palabra a ver a Virginia, que nos puede decir, y a Gonzalo también. Bueno, yo... sí, ¿me escuchan? Muy bien, Virginia. Sí, sí, escuchamos muy bien. Creo que nosotros como creadores, en general, creo que los científicos sociales también, al postular sus proyectos o teorías científicas, también están creando, en sí, pertenecemos a la creación, ¿no? Algunos literaria, en algunos creación científica o social, ¿no? Pero en sí todo está relacionado con todo, ¿no? No considero que digamos, uno como autor de poemas se pueda aislar y escribir solamente en función de su experiencia o de lo que ha leído, ¿no? O sea, no somos seres sociales, entonces, por tanto,
el enriquecimiento de todo lo que está a nuestro alrededor, todas las vivencias que tenemos, las lecturas, el ver películas, el escuchar música, el conversar con otras personas, el leer a otros autores, el dialogar, qué sé yo, todo sirve para poder alimentar de esa cajita que cada uno de nosotros tenemos que está relacionado con la escritura, ¿no? Y es más, yo pienso que la escritura de poesía, la escritura de narrativa, todo lo que tenga que ver con la escritura literaria es imprescindible también para un científico social, porque es su manera también de elaborar un diario de repente de vida, o una bitácora, digamos, de viaje, o una experiencia, digamos, de él mismo con respecto a un acontecimiento estudiado o a una zona que ha visitado y que necesita de repente escribir sobre su experiencia personal, ¿no? Entonces todo es posible escribirlo como base creativa con la literatura, ¿no? Entonces yo les aconsejo eso, aconsejo que si es que ustedes quizás no estén habituados a eso, pues empiecen a habituarse a la escritura, ¿no? Sea de manera personal, ¿no? De repente no pensando que yo empecé así, o sea, estudié literatura, antes estuve estudiando trabajo social, estuve 2 años en Ciencias Sociales en San Marcos, y empecé a escribir mis experiencias de esa manera, ¿no? Cuando íbamos a un asentamiento humano a visitar y a saber cómo era la situación social, económica, ¿no? Escribía un poquito mis experiencias y empezó como un diario y de pronto empecé a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era la literatura y bueno, me trasladé de carrera, cosa que mis padres hasta ahora me reprochan porque podía haber terminado y quizás estaría en mejor situación laboral, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, los literatos tenemos dificultades en el mercado de un trabajo, digamos, ¿no? Pero en sí, la escritura se empieza así, ¿no? Escribiendo un poquito para uno mismo o para enseñarle a los amigos, y de pronto ya se convierte en algo más serio. Bueno, ahora no me lo para publicar y todo eso, ¿no? Entonces yo los animo a que empiecen a escribir sus ideas, sus relatos, sus cuentos, lo que les salga a ustedes, porque es una forma de empezar, digamos, a también reflexionar con respecto al mundo que nos rodea y cómo podemos creativamente transformarlo, ¿no? Gracias, Virginia. Gonzalo, tal vez alguna breve reflexión. No, yo estoy sorprendido por la lectura de Virginia hoy día. Gracias. Siempre llama la atención. No, esta idea de que yo me quedé sorprendido en la intervención anterior de la joven que dijo que esto nos ha dejado sin piso, pues, ¿no? Sin horizonte, ¿no? Y luego me surge una idea que es, ¿hasta qué punto la literatura sirve o la poesía sirve? Nosotros sabemos que ella no sirve para nada. Es un convencimiento formal de los poetas. Pero la verdad es que somos mentirosos los poetas. Nos gusta engañar. O sea, ficcionalizamos sobre eso. Porque el que lee, el que entra al texto, vive un mundo que es inigualable. O sea, eso no hay posibilidad de igualación. No hay. Entonces yo creo que eso es importante. Si logramos que alguien sea sensible, con eso hicimos bastante para la humanidad. Si uno consigue en una palabra, alguna vez una indígena mapuche, recuerdo que escuchó la palabra instantáneo, café instantáneo, y se puso a pensar en la palabra, ¿no? Instantáneo. El hecho de que tú pongas un polvito y de pronto el café surja, ¿no? Que no lo hierve, o sea, todo el mecanismo que haces. Y le pareció interesante y le digo, voy a usar esa palabra para nombrar, para ponerle nombre a uno de mis hijos. Yo me quedé así impactado, ¿no? Pero vamos a eso, ¿no? Vamos a eso. Lo que yo coincido con Virginia también en que
un sanmarquino, un sociólogo, un historiador, un antropólogo que no escribe, no es antropólogo. O sea, no puede serlo, porque tiene que tener esa habilidad para comunicarse. Aún cuando puede hacer el mecanismo de la pantalla, ¿verdad? Que puede manejar muy bien eso. Pero si no sabes hilvanar las palabras, se va a ir la gente. Tú tienes que hacer vivir lo que estás haciendo, apasionarte por lo que haces. Y si algo hacemos los sanmarquinos, es apasionarnos por las cosas que hacemos. Estoy seguro que ustedes van a estar convencidos de esto, porque por ahí algún verso les ha quedado, o les sugirió algo, les ha quedado. Y lo que dice Virginia es eso, ¿no? Empezar a escribir el cuaderno de campo. O sea, ¿por qué esperar a escribir cuando tú recién terminas? No, pues, no estamos para esperar ahora. El tiempo ya no es para espera. El tiempo es para ayer. Ya fuimos. Entonces hay que comenzar a escribir. El pequeño artículo, con ponencias, comenzar a hacer lo que hacen nuestros poetas, nuestros literatos. Circulan por el mundo ahora. Y lo hacen a través de las plataformas virtuales, por ejemplo. Y eso es importante. Eso es importante. Armen blog, armen revistas, fascines, en fotocopia, lo que fuera, en las plataformas digitales. Compartan sus ideas. El pensamiento que escucho ahora es un pensamiento limpio, transparente, ¿no? ¿Por qué no ponerlo ahí? En lugar de estar leyendo las tonterías que hablan los congresistas, por ejemplo, ¿no? Que ya resultan aburridos porque imitan mal y peor. Eso. Creo que ya me desvié. Ahí no Muchísimas gracias. Bueno, no queda otra cuestión que despedirnos. Me gustaría continuar escuchándote, Virginia, la lectura de tus poemas, igualmente a Gonzalo, con una velada más larga, pero los estudiantes también tienen clase. Claro, sí. Y Gracias. agradezco muchísimo la atención de ellas, de ellos, así como la asistencia de ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos con el grupo el jueves. Un gusto. Sí. Tenemos otro grupo de invitados. Un abrazo grande para los dos. Gracias, chicos.